charla que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, por motivo del Día de la Madre que acaba de pasar en los días pasados. Entonces es que la Fundación de Atención Psicológica y de Desarrollo Integral nos invita a esta charla sobre los mitos y realidades del maternal. ¿Mamá lo puede todo? Entonces es algo que vamos a estar platicando durante esta charla. Sean bienvenidos. Antes que nada, les vamos a presentar cuál es el objetivo de esta plática del día de hoy. Entonces, el objetivo del día de hoy, de esta plática de por qué nos encontramos aquí reunidos, es dar a conocer cómo se viven y se sienten las distintas maternidades, desde una óptica compasiva de la misma, ya que también hay maternidades libres, en que cada uno de nosotros las lleva de distinta manera. Algunos de los temas que se van a abordar el día de hoy son: ¿qué es la maternidad? ¿Cuáles son los costos de la maternidad? Culpa en maternidad y mamá en construcción. ¿Qué es la maternidad? Entonces, ¿qué es la maternidad? De acuerdo a la Real Academia Española, nos dice que la maternidad es el estado o cualidad de ser madre. Entonces se queda como que solo hay ser madre, pero ¿qué es ser madre? Entonces también la Real Academia Española nos dice que el ser madre es aquella mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos en relación con sus hijos. Sin embargo, quizás es algo más complejo, porque la maternidad no solo es tener hijos, ¿no? O dar a luz a los hijos, sino que también la maternidad o la madre puede ser aquella persona, por ejemplo, los tíos, ¿no? Es decir, cuando el hermano deja los hijos con la hermana, o los hijos de la hermana, o los hijos de los primos, o los hijos incluso de la pareja. Entonces ahí estamos teniendo también esta parte de la maternidad, y no necesariamente como nos lo dice aquí, que es esta parte de solo tener hijos, de solo haber dado a los hijos, sino que también podemos tener esta otra parte de ser madres a través de los hijos de alguien. Entonces, también tenemos otro concepto, otra definición que nos da este autor, que es Oiberman, que él nos dice que la maternidad es un proceso psicobiológico y adquiere un significado distinto dependiendo del marco social, cultural, histórico y psicológico en el que se está desarrollando la maternidad. La maternidad, también nos dice Oiberman, que envuelve procesos de gran complejidad como la fecundación, el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza, la educación y separación. Entonces, es un proceso psicobiológico porque tiene un significado dependiendo de, como se menciona aquí, del marco social, ¿no? También donde la mujer va a tener cambios y la mujer pasa por distintos cambios, ¿no? Entendiendo esto solo la maternidad. Sí, también se habla de la paternidad, pero en este momento solo vamos a hablar de la maternidad. Entonces, también la mujer pasa por cambios, ¿no? Cambios neurobiológicos, cambios físicos, cambios sociales también, y también cambios laborales, ¿sí? Entonces, esta parte también es lo que tiene que ver con esto. Y esto de la maternidad también se nos viene enseñando desde que somos pequeños a través del juego, ¿no? Que es para los niños regularmente se les tiende como a dar como estos juguetes o juegos de roles, que a las mujeres desde chiquitas se nos enseña como, pues, te doy el muñequito para que desde ahí empieces, ¿no? Entonces ahí es donde se van dando también como estos roles. Entonces todo esto, y también pasa de cuando una mujer va, esta transición de cuando solo, digamos, no tiene hijos a cuando ya tiene hijos, ¿no? Entonces empieza también toda esta transición de la mujer hacia ser madre, y entonces empieza también toda esta parte de la maternidad, también que incluye esta parte de los costos, donde también se va viendo esto en este proceso, en esa transición, costos que más adelante se van a ver. Entonces, esta parte de la maternidad es esto, ¿no? Que nos dice esto, sí, este concepto, esta definición que tiene la Real Academia Española, y también esta otra definición que nos da este autor. Entonces, vamos a continuar con esta parte de los costos. Hola, buenas noches a todas. Yo soy la psicóloga Yasmín y yo voy a hablarles un poco acerca de los costos que tiene la maternidad en un sentido un poco más amplio, no solo en la parte económica, sino también emocional, porque claro, a veces se nos dice que
Las mamás deben poder hacer todo, pero ¿se podrá? ¿Será en serio que las mamás puedan hacer todo? Vivimos en México, un país que tiene un profundo respeto y admiración hacia la figura de la mamá, pero la realidad es que muchas mujeres que tienen hijos, el respeto se va a lo mejor, ¿cómo lo podemos decir? No hay como esta contemplación, esta empatía real hacia la figura de la mamá. ¿No? Hay un exceso de labores de cuidado, hay también gran parte de la atención económica sobre sus hijos y las instituciones y las partes también de las empresas y el mundo laboral se discrimina un poco hacia las mamás. Ya les iré hablando un poco más adelante respecto a ello. Vamos a empezar hablando sobre los costos al inicio de la maternidad, es decir, cuando estamos pensando en gestar, ¿no? Aquí hablamos de que antes del nacimiento de un bebé hay estos gastos económicos en cuanto al ginecólogo. Visita tiene un costo aproximado de 400 a 1,000 pesos más o menos, dependiendo a lo mejor el ginecólogo, estudios, algunos análisis de rutina que se solicitan a lo mejor llevar este registro de que el bebé se encuentre bien. Igual también las medicinas, esta parte de las vitaminas, a lo mejor si hay alguna cuestión de salud, también se ocupa esta parte de a lo mejor comprar alguna que otra cosa extra. Más o menos, todo esto engloba un saldo aproximado, tomando en cuenta a lo mejor los costos de la Ciudad de México de entre 100,000 a 260,000 pesos desde antes del nacimiento hasta los primeros 9 meses de vida del bebé. Ahora, pasando a la parte del parto. El costo de una cesárea y un parto natural oscila entre los más o menos 10,000, 20,000 pesos y el natural a lo mejor de 6 a 10,000, dependiendo también si la atención es pública o privada, ¿no? El seguro social probablemente sea gratis, pero pueden surgir también complicaciones al bebé o a la mamá y eso también nos genera un costo económico. Y después, una vez que el bebé nace, hay gastos en artículos básicos como lo son los pañales, la leche, si el niño tiene alguna condición, a lo mejor de salud, alguna fórmula específica, a lo mejor también vitaminas para la mamá o esta cuestión del cuidado de materno-infantil de los primeros meses, también a veces implica un costo. Además de los artículos de salud en las visitas mensuales o quincenales, dependiendo cómo vaya siendo el desarrollo del bebé con el pediatra. Y sabemos que los costos del pediatra pues también son un poco elevados, más o menos de 600 a 1,000 pesos, incluso más, por consulta. Los medicamentos. Ahora les voy a hablar un poco del costo psicológico. Aquí este costo a veces no se ve, pero es el que puede pesar más en ocasiones, y lo puse en 5 partes. Es la ilusión por la maternidad, que es una parte bonita, porque nos estamos a lo mejor generando una idea de lo que va a ser cuando nuestro bebé nazca, ¿no? Cómo voy a estar, cómo lo voy a cuidar, en dónde va a dormir, pero la realidad es que cuando ese bebé nace, parece que todo puede cambiar. A lo mejor yo me imaginé que mi bebé iba a dormir sus 10, 12 horas, ¿no? Pero a lo mejor no duerme. Y eso me genera a mí un costo psicológico, porque tampoco voy a dormir yo probablemente. Y eso desencadena que yo pueda hacer frente al estrés que eso me va a generar. Que mi niño no duerma, que se me... Y todo lo que yo me imaginé, porque muchas mamás lo que se hace es pensar, yo voy a ser este tipo de mamá, yo voy a dedicarme 100%, yo voy a hacer esto, ya planeamos nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que a veces eso no sucede así.
no contamos con ciertas cosas que se pueden salir de nuestro control y eso nos hace sentir mucho estrés. ¿Cómo le hago ahora que no se duerme? ¿O cómo le hago ahora que está llorando y no sé por qué? Los clásicos 7, 8 meses, que es cuando el niño a veces llora y uno no sabe por qué está llorando, ¿no? Y entonces nos entra la desesperación y no sabemos cómo manejar este estrés. Después, las inseguridades que se nos presentan respecto al rol de madre, que es aquí donde entra la frase de que las mamás lo pueden todo. Entonces, si yo no puedo, pues soy una mala mamá, porque no sé qué hacer, porque a lo mejor me dijeron que se le quita al niño, no sé, meciéndolo 2 veces, no sé, ¿no? Y a lo mejor yo digo, ya lo hice, pero no pude. Y entonces creo que no lo estoy haciendo bien. Es que no sé por qué está llorando mi hijo. Se supone que las mamás tienen que saber qué llanto significa cada cosa, pero a lo mejor no sé. Y entonces eso me genera también un costo psicológico. Después aumenta la necesidad de estar a solas. Esto pasa en los primeros meses de vida y también cuando es más grande, cuando no podemos ir al baño, cuando no puedes comer tu comida caliente, cuando a lo mejor tú quieres acostarte a dormir un rato, pero el niño quiere jugar y a lo mejor te pica los ojos, ¿no? Para que despiertes. Entonces, todo eso aumenta la necesidad de decir, ay, quiero un ratito para estar yo sola. Y eso me puede generar cierta culpa e inseguridad también del rol que tengo como mamá, porque las mamás no deben cansarse, las mamás deben de poder con todas las tareas del hogar y más. Pueden aventarse 2, 3 enfermedades seguidas, ¿no? Y entonces ahí es donde entra este costo psicológico de ¿por qué quiero estar a solas? Si la mamá tiene que querer estar con sus hijos 24/7, porque para eso los tuvimos, ¿no? Y por último, la evolución de la identidad. Yo ya no soy una mujer, soy una mamá. Y todas mis pláticas y todo lo que yo haga y todo lo que yo piense tiene que ser por y para mis hijos. Si a mí se me ocurre pensar, ay, ojalá me comprara un vestido, ¿cómo crees que vas a pensar eso? Tienes hijos, tienes que pensar en ellos primero. Y entonces ya no somos esa persona individual, ahora somos la mamá dependiendo del número de hijos que tengamos. Y eso también puede generarnos un costo emocional. Esto va a impactar en nuestra salud mental. Estamos hablando de que 1 de cada 4 mujeres podría desarrollar algún trastorno psiquiátrico durante el embarazo o el primer año de vida del bebé. Sin embargo, a pesar de la gravedad y de que muchas de estas condiciones pueden poner en riesgo a la madre y al bebé, alrededor del 75% de estos trastornos no se diagnostican ni tampoco reciben el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque las mamás deben poderlo todo. ¿Cómo te vas a quejar? ¿Cómo te vas a cansar? ¿Cómo vas a llorar porque sientes que no puedes más? Y entonces estos problemas que a veces nos desencadena el exceso de tareas no se atienden. Pasando un poco al costo laboral y económico. Cuando se es mamá y pretendemos trabajar, nos topamos a veces con el techo de cristal, ¿no? Que es como de tú sabes que puedes ascender, pero probablemente no seas tomada en cuenta porque como eres mamá, probablemente pidas. Como eres mamá, probablemente haya días en los que tengas que tomar vacaciones. Entonces, eso muchas veces, no todas, pero sí algunas veces, marca una imposibilidad de poder crecer laboralmente. Te vuelves un tanto invisible porque pues eres la que falta, la que no se queda, la que no jala para los convivios, ¿no? Entonces, pues vas perdiendo estas redes laborales y de desarrollo laboral de la mujer. Les voy a compartir unas estadísticas. Esto es del año 2014, puede ser distinto ahora, pero es solamente para que podamos darnos cuenta que en ese año, de cada 100 mujeres, 33 de 15 a 54 años con al menos un hijo nacido vivo están solteras. ¿Esto qué quiere decir? Que enfrentamos un doble costo porque hay un índice alto de abandono paternal.
Es decir, yo mamá me chuto toda la crianza y todos los gastos de mi hijo, y además de esas mujeres, el 53% cuenta con máximo la secundaria. Es decir, que mi mercado laboral va a estar también aunado a que los trabajos, al menos en Morelos, son extensos. Y eso me cierra un poco las puertas también para yo poder elegir un trabajo que me dé tiempo para llevar a mis hijos a la escuela, para atender las labores del hogar y para además poder generar un ingreso. De este mismo 53%, el 41.8% trabaja, el 31.2% en el sector informal, el 12.2% en el doméstico y el 6.6% no recibe pago por su trabajo. Es decir, que probablemente se dediquen al hogar, que es un trabajo sumamente importante y que vale la pena tomar en cuenta y reconocerlo, pero no existe un pago por ello. El 70% de las madres trabajadoras, de acuerdo con el IMSS, sufren estrés crónico, es decir, mucho dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, dolor de articulaciones, náuseas, por la sobrecarga laboral también que existe en el mercado para las mujeres. Las mujeres también dedican más del 60% de su tiempo de trabajo a labores del hogar. Además de trabajar, se hace comida, se limpia casa, se lavan uniformes, se hacen tareas, se compra papelería. Las mujeres trabajamos 6.2 horas más a la semana que los hombres. La mayoría de los trabajos donde son requeridas las mujeres se trabaja a veces de 10 a 12 horas, que son tiendas, a lo mejor, bueno, tiendas departamentales, ropa. Y con el COVID-19 y estos 3 años de pandemia que nosotros padecimos, se aumentó esta carga de trabajo. ¿Por qué? Por las clases en línea, mandar videos del niño haciendo ejercicio, mandar videos de ti haciendo la tarea con él, o estando tú con él en las clases para asegurarte de que pudiera tomar la clase completa. Y algunas pudieron trabajar desde casa, otras desafortunadamente perdieron su trabajo y eso genera más estrés todavía. Ya toca la parte de la culpa. Ya me extendí, perdón. Adelante, compañera. Muchas gracias, licenciada Yasmín. Pues bienvenidos a todos, buenas tardes. El día de hoy me tocó hablar sobre la culpa y la maternidad. El día de hoy me toca la maternidad, ¿lo ven? ¿Sí, Vero? Ok, bueno, la maternidad, como ya lo vimos con nuestras otras compañeras, hablamos de los costos y la definición como tal. Bueno, pues en este caso la maternidad es una experiencia llena de satisfacciones y alegrías. ¿A quién no le gustó tener por primera vez un hijo, no? Verlo por primera vez cuando nació, e incluso la noticia de saber que estás embarazada. Pero también es una de las labores más exigentes y difíciles, que no todos nos dan ese reconocimiento como tal. Y también es difícil para enfrentar una mujer, y más una mujer sola, ¿sí? Y pues es difícil de enfrentar más en la vida, donde además hay una compañera que está presente en esta etapa y en todas las etapas de nuestros hijos, aunque sean grandes, que es la culpa. Alguien así, la primera que veo es Vero, ¿no? Vero, aquí la primera pregunta es, ¿la has sentido, Vero? Sí, como mencionaban las compañeras anteriores, las psicólogas, perdón, sí llegué a sentir la culpa porque pues era como tanto mi estrés en el trabajo, la uni, la casa, y como dijo la psicóloga anterior, ¿no? O sea, como el tanto estrés y no poder con todo y no sentirme suficiente así como mamá. O sea, como decir, no, me faltó más. O sea, ser una buena mamá, ¿no? A lo mejor en ese momento, pero sí, yo en lo personal sí sentí esa culpa. Como que no era la mejor mamá para mi hija. Gracias, Vero. ¿Me puedes ayudar a leer la imagen? ¿Alcanzas a verla? Sí, la maternidad es una experiencia llena de satisfacciones y alegrías, pero también es una de las labores más exigentes y difíciles de enfrentar una mujer en la vida.
donde además hay una compañera que está presente en cada etapa, la culpa. ¿Hasta ahí yo le sigo? La imagen donde está la señora que la están entrevistando, por favor. ¿Y qué siente una mujer profesional de hoy? No alcanzo a leer muy bien. ¿Y qué siente una mujer profesional de hoy que tiene éxito, poder, responsabilidades y además es madre de 3 hijos? Culpa. Eso fue lo que contestó, ¿verdad? Gracias, Vero. Sí. Bueno, pues la siguiente pregunta como tal, yo supongo que muchas de nosotros como mamás hemos sentido pues esta culpa como tal, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿cuándo surge la culpa? ¿Sí? E incluso aquí puse durante el embarazo, pero en realidad es desde la primera vez que sabes que tienes o vas a tener un hijo, ¿sí? Si es planeado o no, si es tu culpa, ¿sí? Y durante el embarazo, las primeras cosas que se nos vienen a la mente como culpa es no poder tener acceso a ciertos medicamentos que el médico o el ginecólogo nos proporciona, ¿sí? Que por una enfermedad no puedes tomar ácido fólico o las vitaminas que cuando estás embarazada necesitas tomar, ¿sí? Y eso genera culpa. Alguien me decía, no puedo tomar esos medicamentos porque si los tomo, pues le pueden hacer daño al bebé. Y aparte, tengo que tomar otro medicamento que puede perjudicar a mi bebé. Pero también sería mi culpa si mi bebé nace mal. Y también sería mi culpa si yo no le doy una mamá a mi bebé, ¿sí? Después del nacimiento, una persona, la primera que me levante la mano, después del nacimiento, ¿cuál sería la primera culpa con la que nos enfrentamos? Alguien, es que mi mamá me dijo que no lo dejara llorar, ¿sí? O me dijo que lo dejara llorar para que fuera un bebé independiente y no dependiera de mí, que si no se iba, como dicen las abuelitas, a embarazar, ¿no? Esas creencias, regularmente las mamás con estamos en competencia y en rivalidad y con esa moral que siempre nos persigue sobre las creencias que tenemos con nuestras mamás, con nuestras abuelitas, ¿sí? Y pues después del nacimiento, desde la primera vez que llora, como tal, ¿sí? Ese sería uno de los ejemplos. Hablamos también en la alimentación. Como soy mamá que trabaja y que tiene que ir a trabajar y llego hasta en la tarde, híjole, le tengo que dar fórmula y no le puedo dar pecho. Y cuando le doy el pecho, el bebé ya no quiere y entonces es mi culpa que el bebé no haga un vínculo afectivo conmigo, ¿sí? Entonces, como nosotros como mamá nos sentimos mal por no haberle dado el pecho, por haberme tenido que ir a trabajar, ¿sí? Y en ocasiones también los pediatras dicen, es que su leche le hace daño, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Entonces le tiene que cambiar otra leche, otra fórmula, la de almendras, y hay infinidad de leches, ¿sí? Y entonces, pues el bebé ya tiene reflujo y demás, y entonces, ¿qué pasa? Nosotros mamás nos culpamos, ¿sí? Eso es durante la alimentación, e incluso ya cuando están grandes, son alérgicos a ciertas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y pues bueno, va conforme a la secuencia y las etapas de desarrollo de los niños, pues se van creando diferentes cosas, diferentes problemas y diferentes culpas, ¿sí? Durante una caída, ¿qué pasa si el niño se nos cayó? Híjole, ¿qué me va a decir su papá? ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? Me va a decir que qué estaba haciendo, si lo único que hago es cuidarlo, ¿sí? Ahí hablamos de los costos psicológicos como tal, lo que nos genera nuestra preocupación, nuestras ansiedades, el enfrentarnos a cosas o a situaciones que no podemos manejar en ocasiones, ¿sí? Porque a lo mejor probablemente Elsa se tuvo que ir al baño por dejarlo menos de 5 segundos para ir al baño, ¿sí? Y el niño se le cae, ¿sí? Se genera esa culpa con porque por mi culpa se cayó, porque lo dejé en la mecedora, ¿sí? Y si se dan cuenta, en la parte de abajo, en la siguiente, después de una caída, hasta por ir a la ducha, no me puedo ni bañar. ¿Sí? Y si me baño puede pasar algo. Y nos genera culpa y creamos cosas que no nos ayudan a enfrentar las situaciones ante nuestro bebé y esa culpa nos genera pues esa ansiedad, ¿sí? En la crianza, ¿sí? A veces decimos, híjole, le quito el celular, no se lo quito. Lo castigo, no lo castigo. Creo que le grité muy feo, ¿sí? Y eso nos genera culpa. Decimos que somos unas malas mamás, porque precisamente
no supimos manejar esa situación y lo primero que hice fue, le grité y le quité el celular y ahora no me habla. Y pues es que creo que es mi culpa. Creo que fui muy severa, ¿no? Y nos vamos a las creencias. Es que mi mamá me dijo que no podía dejarlo, que hiciera lo que quisiera. Y es lo que estoy intentando, pero no me funciona, ¿no? Y aparte, la culpa de no tener hijos perfectos. Nosotros idealizamos un hijo perfecto, un hijo de 10, o a lo mejor algunas de 8, algunas somos un poquito más accesibles, algunas somos más exigentes, ¿sí? Depende la crianza que llevemos con nuestros hijos, ¿sí? Y pues el no tener estos hijos perfectos, ¿qué es lo primero que pasa? Nuestro esposo o alguien nos va a juzgar de cómo los educamos. Es que tú lo permitiste, es que tú lo dejaste. Y entonces nos vamos a cuestiones y a cuestionarnos nosotras mismas también de que precisamente no estoy haciendo lo correcto. Y entonces el niño es así por mi culpa, ¿no? La culpa por ir a trabajar y dejarlo al cuidado de otras personas. ¿Quién no nos enfrentamos a esa situación? ¿Sí? Que porque el niño necesita ciertas cosas, yo soy una madre soltera o puedo tener un papá, pero también aporto a casa cierto dinero para que pues, sea equitativo, o de lo contrario soy madre soltera y lo tengo que dejar con la abuelita, no hay más, ¿sí? Pero a veces se presentan cosas y situaciones en las que dicen, híjole, esto no hubiera pasado si no me hubiera ido a trabajar, ¿sí? Esto no hubiera pasado si precisamente me quedo en casa, ¿sí? Y entonces no debía haber sido, y no debía haberme ido a trabajar, ¿sí? No debía incluso ido con mis amigas, ¿no? Entonces son una de las cosas que también nos enfrentamos, e incluso por no trabajar y no poderle dar más comodidades, ¿sí? El niño quiere un dulce, el niño quiere una playera y mamá le tiene que decir que no, y el niño se siente limitado y lo vemos triste. ¿Y de quién es la culpa? Mía, ¿no? Yo como mamá, ¿sí? Y entonces eso también nos genera culpa, ¿sí? Estar precisamente, no sé, que aunque esté yo aquí, nos comparamos con otras mamás. Y es que la vecina se va a trabajar y su hijo tiene 10 y ¿por qué tú no? ¿No? Y entonces incluso, aparte de ser juzgadas y nosotros comparadas, juzgamos y comparamos a nuestros hijos. Y eso también puede perjudicarnos a nosotros emocionalmente y a nuestros hijos también, ¿sí? El querer estar solas. En algún momento, cuando recién tuve a mi hijo, alguien me decía, es que hay que tener tiempo para uno. O sea, es que también es justo. Y yo sí, pues sí, ¿no? Y en algún momento lo comprendí, porque de verdad a veces eso nos genera culpa. Y yo digo, ay, esa señora, ¿por qué dice eso? ¿Sí? Pero no, en realidad entendí que el querer estar sola, el querer salir sola, también es parte de mí, es parte importante de mi salud mental, de cubrir ese costo psicológico para que precisamente podamos llegar pues más activas, diferentes, más amorosas con nuestros hijos, con nuestros esposos y demás, ¿no? Eso también, esa culpa también pues se justifica con muchas cosas. El querer seguir con sus metas. ¿Sí? No, yo ya estoy vieja, ¿cómo es posible que me voy a meter a terminar la preparatoria o la universidad? No. ¿Sí? Y entonces si lo hacemos nos genera culpa porque empiezan a haber situaciones que no podemos enfrentar en casa. Y entonces nos van ganando y entonces nos culpamos. Es que creo que esas metas ya no son para mí, ¿sí? Y la verdad eso es un error para nosotras porque es importante, todo es importante, ¿sí? Solo que necesitamos seguir con esas metas, ¿sí? Y también aprender a manejar las situaciones que podamos tener en casa, ¿sí? Hay otra cosa muy importante que a lo mejor también nos enfrentamos, es el no haber elegido un buen padre, ¿sí? Que a veces ese padre los maltrata, que ese padre los tiene sin comer, que ese padre no les da amor, ¿sí? Que no los comprende, ¿sí? Que no les da afecto. Entonces nos sentimos culpables. Híjole, ¿por qué no me quedé con el anterior? ¿No? ¿Por qué lo tuve que elegir a él? ¿Sí? Y nos juzgamos. Y entonces, ¿de quién es la culpa? Pues mía. E incluso nuestros hijos, híjole, ¿por qué no escogiste otro papá güerito con ojos verdes y con dinero? ¿No? Y entonces todavía eso, entre relajo de nuestros hijos, nos puede generar pues esa culpa inconsciente.
¿sí? Y cuando somos señaladas como malas madres, ¿sí? En la escuela, en los grupos, es que usted no viene a las juntas, es que usted no lo trae al fútbol, ¿sí? Es que usted no le pone atención, el niño lo dice, ¿sí? Y entonces mi mamá me dice, oye, es que lo que haces está mal, ¿sí? Y la tía te dice, está mal, y la cuñada, y incluso tu propio esposo, es que a mí no me gusta cómo lo crías, ¿sí? Y entonces el estar señaladas nos va invadiendo esa culpa, ¿sí? Día a día. Y más cuando somos señaladas en ciertas cosas, yo digo, ay, sí, ya ahora sí voy a ir a las juntas. ¿Y qué creen? No podemos, ¿sí? Porque nos tenemos que ir a trabajar, porque el tiempo completo que le dedicamos a la casa no me lo permite, porque mi esposo va a llegar, porque el niño va a llegar, porque va a salir el de la primaria y después el del kinder o antes, ¿no? Y entonces van a llegar con hambre y tengo que hacerlo y tengo aparte que ir a trabajar, ¿no? Porque habemos mamás que trabajamos, que somos amas de casa, ¿sí? Y aquí como dice en la imagen, ¿no? Esta persona, aunque sea exitosa, que vean esas responsabilidades y que es una buena madre y éxito y demás, ella dice que, ¿cómo se siente? Culpable, ¿sí? Entonces, al final de esta presentación, como les comento, es una lista infinita, ¿sí? Y conforme van pasando el tiempo y los procesos de desarrollo de nuestros hijos, e incluso hasta cuando son grandes, siempre nos estamos culpando, ¿sí? Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Y qué me trae de bueno? ¿Qué es el lado positivo de la culpa? Híjole, pues a veces pensamos que no es cierto, ¿sí? Pero en realidad sí. Cuando nosotros tenemos una culpa, provoca acciones para remediar un daño causado, ¿sí? Porque le pegué, porque le grité, porque no le di, porque no se lo compré, ¿sí? Entonces nos ayuda a reflexionar, ¿lo hice bien? ¿Qué es lo que habría hecho mi mamá? ¿Qué es lo que me aconsejaron? ¿Sí? ¿Cómo me dijo la psicóloga que tenía que manejar esa situación? Entonces reflexionamos. Ujú. Y en ocasiones, pues, tenemos una reparación, pedimos disculpas, ¿sí? Y eso también es válido, equivocarnos. Ujú. Y estas dos cosas nos llevan a precisamente a tener una madre, perdón, responsable, ¿de acuerdo? Y entonces, aparte de hacer esta reflexión, de hacer reparaciones, de ser una mamá responsable con esa culpa, que bueno, entonces voy a suavizar esta definición de culpa, pues, ¿qué hago con esta culpa en realidad? ¿No? ¿Qué hago con esta culpa que siento? Dice la pregunta. Pues vamos a empezar con esto, por exigir, eh, pues nos tenemos que perdonar por exigir más de lo que podemos dar, ¿sí? Nos exigimos demasiado, exigimos de más, ¿sí? O nos basamos en las creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la abuelita y lo que haría la curandera, cosas así, ¿no? Y por querer ser perfecta, ¿sí? Tenemos que perdonarnos, porque también no llegamos a ese punto y no lo reflexionamos también, ¿sí? Nosotros vemos, es que yo no debo de ser así, y yo dije que yo no iba a criar a mis hijos de esta forma, y yo no les iba a crear este, malos hábitos y que no los iba a maltratar, y entonces, pues necesitamos precisamente perdonarnos algo que, pues a lo mejor de momento no lo pudimos hacer, ¿sí? Por pensar que no eres una buena madre, ¿sí? Eso también, ¿sí? El ser perfecta y el ser una buena madre, ¿sí? Decía una paciente que se retiró y se fue, solo dijo, bueno, pues no soy la madre perfecta, pero sí soy mejor que antes, ¿sí? Y entonces también ella perdonó esta parte de exigirse siempre ser perfecta y ser una buena madre, ¿sí? Y por pensar que haces mal las cosas o que haces las cosas mal, ¿sí? Entonces, híjole, ¿qué están haciendo mal? ¿Sí? Todo eso que acabamos de hablar y decir hace ratito, nos lo tenemos que perdonar, ¿sí? Déjenme leer la otra, muevo tantito, espero que no mueva de más. Bien. Les traigo esta reflexión como tal. Dice, el sentimiento de culpa no nos ayuda, nos encadena. Más si no cumplimos con las expectativas que nos proponemos o que también la sociedad pues nos pone, ¿sí? Como siguiente diapositiva, y ya casi última, tenemos esta. Recordemos mamás, nuestros hijos no necesitan madres perfectas, sino madres sinceras. Alguien me dijo, yo no lloro, yo no le expreso sentirme mal. Yo le digo que estoy bien y le demuestro que estoy bien, pero en realidad nuestros hijos necesitan madres sinceras, madres humildes,
madres auténticas, conectadas y que son honestas consigo mismas, ¿sí? Y precisamente necesitamos enseñarles cómo nos sentimos, qué pasa, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para que también ellos gestionen sus malestares en ocasiones? Ujú. Y pues necesitan estas madres capaces de mostrar su vulnerabilidad, que mamá llora, que mamá se pone triste, que mamá la está pasando mal, ¿sí? También nuestros hijos necesitan ver esas mamás en su casa, ¿sí? Que no siempre son superhéroes, ¿no? Que no les duele, que no les pasa nada, ¿sí? Entonces eso va a ayudar como ejemplo a nuestros hijos para gestionar, como les acabo de decir, pues esas emociones que se presenten después. Y la siguiente es, permite fallar, mamá, y perdónate los errores. Hay momentos en la vida que es imposible llegar a todo. Por eso cometemos errores, o por ello, ¿sí? Y más con nuestros hijos. Solo hay que aceptarlo y proponernos ser mejores la próxima vez. Analiza lo que ha ocurrido, ¿sí? Y de manera constructiva. Esas cosas, en lugar de ser destructivas para nosotros, que sean de manera constructiva, para hacerlo mejor en un futuro. Y empeñarnos en que el día de mañana será mejor y lo haré mejor. Y Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues ya me presentaron hace un rato. Como ya oímos, esto de ser mamá no está tan fácil, ¿verdad? Nos cuesta dinero, nos cuesta cosas psicológicas, me cuesta cansancio, nos cuesta un montón de cosas. Ya ahorita ya nos daban algunas recomendaciones, ¿no? De qué es lo que podemos hacer cuando sentimos esta culpa, qué es lo que podemos hacer cuando nos sentimos así. Y es cierto, pero ¿qué más podemos hacer? Porque las mamás nos estamos construyendo todo el tiempo. No soy la misma mamá que tiene que atender al bebé recién nacido. Yo, por ejemplo, ahorita soy mamá de dos, uno de casi 17 y una de 9 años, y cada uno tiene una mamá distinta, aunque sigo siendo la misma. Y cada vez me voy construyendo porque aprendo cosas nuevas, cosas distintas. Ya lo decía la compañera, estamos en un constante dilema entre lo que la sociedad espera de mí, lo que mi mamá espera de mí, lo que mi suegra espera de mí y lo que yo misma espero de mí. Y eso por contar nada más a los más cercanos, porque seguramente vamos a encontrar como muchos, como más cosas, ¿no? Que vamos a ver. No sé si se pueda ver el videíto. También les traía un videíto de, ajá, y ya que sabemos todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojalá lo pudiéramos ver. A ver, ahí está. me dicen si lo logran ver, si no, ahorita te lo traigo de la otra plataforma. Ajá. A ver, ¿qué es lo que alcanza a decir ahí cuando el psicólogo me dice que saque mi estrés? ¿Verdad? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí vieron lo que hizo? ¿Cuántas no tenemos a veces esas ganas de hacer órale ya, estos son mi estrés? ¿Por qué? Porque cada hijo en el nivel en el que está nos genera estrés. El simple hecho de ser mamá, ya lo vimos, nos genera altos niveles de estrés. Las estadísticas son bien altas, pusieron atención. ¿Cuántas mamás no pasamos por eso? Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Ya los voy a sacar y ya con eso se me quita. Pues la verdad es que aunque a veces jugamos con decir que haríamos eso, la realidad es que la mayoría no lo haríamos, porque la realidad es que la mayoría de las mamás con una maternidad deseada, pues amamos a nuestros hijos y lo que debemos hacer es aprender a construirnos como una nueva mamá. Ya lo decían hace un rato en la reflexión. No, los niños, los adolescentes, los adultos, nuestros hijos, no necesitan mamás perfectas, necesitan mamás sinceras, mamás auténticas, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta? ¿De qué forma es que lo vamos a hacer realmente? ¿Qué es lo que les podemos recomendar nosotros a ustedes
para que como mamá podamos construirnos o reconstruirnos de una mejor versión de nosotras mismas. La primera de las recomendaciones es generar una mayor tolerancia a la frustración. Es frustrante que no sé qué hacer cuando el bebé está llorando. Es muy frustrante que me duela cuando lo estoy alimentando, cuando le estoy dando pecho. Es frustrante que le hablo y no me hace caso porque está en el teléfono. Es frustrante que le tengo que estar diciendo 20 veces las cosas porque mi adolescente no me hace caso, porque le doy un regalo y tiene cara de, ¿no? Y así es, porque es adolescente. Hay que generar una mayor tolerancia a esta frustración que sentimos cada día con nuestros hijos. También se nos recomienda que podamos regular la emoción en todos los niveles, ¿verdad? Pero el mayor ejemplo es cuando tenemos a los niños pequeños, a estos niños pequeñitos que tenemos en plena formación. Cuando un bebé, por ejemplo, un niño no bebé, un niño hace un berrinche es porque no logra resolver qué hacer con esa emoción que está sintiendo. Y entonces la va a hacer así. ¿Y cómo hacemos los berrinches los adultos? Grito, a lo mejor no me tiro al suelo, ¿verdad? Pero te voy a gritar porque no sé qué hacer con este enojo que tengo. Voy a no hablarte porque no sé cómo hacer que me hagas caso. Voy a tener estas emociones intensas y no voy a saber cómo manejarlas. A lo mejor puede ser que algunas como yo tengamos esta fama de que en casa mis hijos grito y es que mi mamá grita. Es algo que ocurre más de las veces que esperamos. Lamentablemente, la realidad es que muchas mamás tendemos a gritar un montón y cuando gritamos tanto es porque no puedo, no alcanzo, no sé cómo regular esta emoción que estoy sintiendo para que me hagas caso, para ser escuchada, para ser entendida, para decirte que me siento triste o que estoy muy enojada. Pero también necesito aprender a relajarme, no porque las cosas no se hagan en el momento, tal cual, en el minuto exacto, con la calidad exacta que yo lo estoy solicitando, significa que está todo mal y que ya soy la peor mamá del mundo y que entonces todo está pésimo. No, tengo que aprender a relajarme también. Lo decían hace un ratito, hay que pensar en uno mismo. Claro que tienes que pensar en ti misma. Tú eres uno de esos pilares que tiene que estar bien. Y para que podamos estar bien, tenemos que aprender a relajarnos, mamás. A veces nos cuesta un montón porque no nos han enseñado. Ahora a los niños creo que ya les incluyen un poco de psicoeducación emocional, pero la realidad es que a los de mi generación no nos enseñaron a relajarnos. O sea, pues siéntete bien, ¿no? Si te sientes mal, siéntete bien. Relájate, bájale 2 rayitas, pero no se logra así de fácil. Tenemos que aprender a relajarnos, a que hay más de una manera de relajarse, no todo es no, hay más formas, hay más maneras de que podamos estar en un estado de relajación. ¿Para qué? Porque fíjense que las que trabajen en ventas a lo mejor me entienden. Hay algo que dice que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Si yo estoy muy emocionada, muy enojada, muy triste, la forma en la que yo voy a pensar no va a ser la correcta. Y para eso tengo que aprender a regular mi emoción. Pero para aprender a regular mi emoción, tengo que aprender a relajar la emoción, a estar en un estado donde estoy como más equilibrada, más relajada, y así voy a poder pensar mucho mejor. Y entonces voy a poder lograr comunicarme de una mejor manera. Hay 3 formas, 3 estilos de comunicación básicos, que es el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo. El asertivo, es en el que nos vamos a enfocar. Hay un montón de cosas por aprender cuando hablamos de estilo asertivo, de esta asertividad, ¿verdad? Porque es la forma en la que voy a comunicarte mi límite,
es la forma en la que voy a decirte cosas para que se haga valer mi derecho sin que pase por el tuyo, sin invalidar tu emoción, reconociendo lo que tú sientes, pero aún así poniendo los límites necesarios que se necesitan para las buenas comunicaciones, ¿verdad? Y después de ahí, de la asertividad, es importante que entendamos algo. Dentro de la psicología existen, se llaman los estilos de apego y los estilos de crianza. Es decir, los menciono juntos porque van un poco como de la mano. El apego está relacionado directamente con la forma en que me vinculo con los otros. Y vincularme con mis hijos es de vital importancia para ellos y para mí. Para ellos, porque para todas las personas, la forma en la que nos relacionamos con nuestras figuras de principales de crianza, son nuestras principales figuras de apego, es la forma en la que vamos a entender que las personas se deben relacionar. Entonces, el generar un estilo de apego seguro es lo que se desea que ocurra. De forma innata podríamos decir lo que más o menos ahí lo tenemos, pero la realidad es que a veces por la misma educación, las cosas que ya hablábamos antes, lo que me ha dicho la abuela, lo que me ha dicho mi tía, lo que me ha dicho mi suegra, mi vecina, mi amiga, la psicóloga, nos saturamos de información y a veces acabamos haciendo unas mezclas ahí medio y generamos estilos de apego que son en algún momento seguro, en algún momento tal vez no tan seguro, en algún momento podría ser incluso hasta negligente, no lo sé, ¿no? Cada quien, pero es importante conocer cuáles son los estilos de apego para tratar nosotras conscientemente como mamás, enfocarnos al que podemos pensar que da mejores resultados en la seguridad de esa persona a la que estamos criando. Y entonces el estilo de crianza viene aquí súper importante. ¿De qué forma voy a criar a mi hijo, a mi hija? ¿Puedo cambiar de un estilo de crianza que ya traía ahora que ya es adolescente? Por ejemplo, les decía que yo tengo dos hijos y con mi hijo mayor era una mamá y luego he ido aprendiendo cosas y ahora soy otra mamá porque las mamás estamos en construcción, ¿se acuerdan que les decía? Y entonces ahora mi estilo de crianza tal vez es un tanto distinto. Entonces, vamos a conocernos, saber qué estilo de crianza tengo y cómo puedo mejorar, cómo puedo aportar más a eso que ya estoy haciendo bien. Y necesitamos también tener un conocimiento de habilidades. No solo de mis habilidades para comunicar, de mis habilidades sociales, de mis habilidades de crianza. También tengo que saber cuáles son las habilidades de mis críos, cuáles son las habilidades de mis hijos para que podamos entonces saber exactamente qué esperar. No puedo esperar que un hijo sea igual que otro. Las que tenemos más de uno, más o menos tenemos la idea de identificar los diferentes y aún así esperamos más o menos las mismas cosas con los segundos o terceros, porque ya tenemos algo previo. Y necesitamos conocer a nuestros hijos, saber qué es lo que está ocurriendo en su etapa de vida, qué tipo de habilidades tiene, ¿ok? Y algo sumamente importante que les recomiendo que debemos de tener todos, para todo en la vida, pero para la crianza es como mucho de gran utilidad, es establecer límites. ¿Qué sí puedo negociar? ¿Qué no puedo negociar? Lo hablaba en la semana con la mamá de una de mis pacientes adolescentes. Lo no negociable es el que coma. Lo que sí es negociable a lo mejor es qué alimento va a elegir,
¿no? Lo no negociable es que se tiene que asear esa habitación. Lo que podemos negociar es si lo hace en la mañana o en la tarde. Y para eso tenemos que saber cómo vamos a poner esos límites, porque una cosa es la manera de limitar al otro para generarle contención, para que, decía mi abuelita, no se me salga del guacal, ¿no? Porque no es un límite así de estos, de que te controlo todo y no puedes hacer nada, porque tampoco se trata de eso. Queremos, la mayoría de las mamás, generar adultos que sean independientes, que sean responsables, que sepan valerse por sí mismos, ¿verdad? Y para eso es importante el generar límites, para que podamos aprender cómo se hace realmente de una manera en la que pueda funcionar. Después, otra cosa que nos va a servir mucho es aprender a buscar soluciones. A veces, ante los problemas, las personas tenemos esta visión de túnel así de, no veo nada más que esto, y eso no ayuda porque hay opciones de solución que no estamos viendo. Entonces, cuando aprendemos a buscar soluciones y no tanto enfocarnos en el conflicto, entonces logramos una mejor resolución y nos da a nosotros como mamás un mayor sentido de autoeficacia y me siento mejor conmigo como mamá. Y algo bien importante que a muchas nos falla ahí en esta última, otras lo tienen súper bien desarrollado, yo me considero dentro de las que no, es la parte del juego. ¿Qué tanto jugamos con nuestros hijos? No importa si tiene 5, si tiene 3 o si tiene 17. ¿Qué tanto jugamos con ellos? Obviamente no va a ser lo mismo, ¿verdad? Con el de cuando son chiquitos que le haces, ay, no, las patitas se suben y bajan, ya, en la hormiguita. Cuando son chiquititos, a cuando ya tienes, eh, les voy a compartir un poco, mi niño de 17 casi mide 1,80 y ¿a qué voy a jugar yo con ese vato tan alto, no? Pues videojuegos porque es lo que le gusta, juegos de mesa que son los que le gustan. Poder dedicarnos un poco a este juego, porque no todo en la vida son límites, porque no todo en la vida es frustración, porque no todo el tiempo tenemos que estar rígidos. Es más, incluso jugar nos ayuda a nosotros como mamás como una forma de relajarnos, de poder interactuar con ellos, con todos nuestros críos, ya sea de la edad que tengan. El juego es importante sin importar si tienes 5, 20, 30 o 50 años. Les ayuda a ellos y les ayuda a ti. ¿Cómo pasamos de esta idea de ser la mamá estresada que no puede, que todo, a pasar a esta mamá real? Porque eso es lo que somos, mamás reales, ¿verdad? No existe un modelo a seguir ni una sola forma de ser madre. Cada una de nosotras sabemos cómo es lo mejor para mí y para mis hijos. Unas reflexiones que puedan analizar de qué forma están viviendo su maternidad. Vívanla libre y responsable. Esto es bien importante, la responsabilidad ante la crianza, tratando de salir de los prejuicios y de los estereotipos que encontramos con nuestros alrededores, ¿verdad? Y bueno, además, entonces, para responder a la pregunta, ¿mamá lo puede todo? La realidad es que no. Nadie, ni mamá, ni papá, no somos superhéroes. Y tener la creencia de que yo lo puedo todo me va a generar un nivel de estrés, de cansancio psicológico, cansancio emocional mucho, muy alto. Reconocernos en nuestras limitaciones y en nuestras habilidades y potenciar estas últimas y trabajar en las primeras es algo que va a lograr que esta mamá en construcción que estamos formando sea cada vez una mejor mamá. Y algo que yo les puedo asegurar es que con sus hijos, ustedes
van a ser la mamá, la mejor mamá del mundo. Así que pensemos en cómo vamos a relajarnos un poquito y pues bueno, avanzar en lo demás. Bueno, ya con esto, ahora sí, muchas gracias a todas ustedes por estar aquí, por compartir con nosotros esta charla.